Hola, bienvenidos a las noticias en RT. Comencemos con titulares. Padres afganos desesperados entregan a sus hijos a los militares estadounidenses en un intento por que escapen de Kabul, mientras los talibanes usan la fuerza para impedir la salida de civiles desde el aeropuerto y van de casa en casa buscando a previos colaboradores de las fuerzas de la OTAN. La crisis en Afganistán también será un tema a tratar entre Angela Merkel y Vladimir Putin. En su último viaje como canciller de Alemania, discutirá con el presidente ruso las relaciones bilaterales y la coordinación para enfrentar la pandemia. Familiares del periodista español José Couso rechazan que el gobierno británico quiera intervenir en la investigación de su muerte. Indican una supuesta injerencia en el caso del reportero que fue asesinado por el ejército de Estados Unidos en Irak en el 2003. Crece la cantidad de turistas que llegan a México a pesar de la pandemia. El gobierno busca asegurar a los viajeros internacionales que su salud está protegida. Así esperan recuperar ingresos millonarios tras el desplome del sector en el último año. Estas y más noticias tenemos más adelante, así que sigan con nosotros si quieren mantenerse actualizados, que ya comenzamos. En Afganistán reinan el caos y miedo tras la toma del poder por los talibanes. Pese a sus promesas de no tomar represalias, se reporta que el grupo armado ha retenido a varios funcionarios del gobierno de puesto, mientras que otros están desaparecidos. Representantes del movimiento efectúan registros en los edificios diplomáticos abandonados y parecen no estar dispuestos a perdonar a nadie. Una clara evidencia de esto son los informes sobre el asesinato de un familiar de un periodista que trabajaba para un medio alemán. Mientras el movimiento dice velar por la seguridad de los ciudadanos, sus patrullas en las calles y cerca de las carreteras hacia el aeródromo impiden el acceso de los civiles que buscan escapar del nuevo régimen. Imágenes desgarradoras muestran a la gente aglomerada frente al aeropuerto que está bajo el control de los soldados estadounidenses. Se puede ver a padres tratando de entregar a sus hijos por encima de las vallas de seguridad. Mientras tanto, la situación con las evacuaciones no está exenta de caos. Se reporta que a más de 100 empleados locales de la embajada británica se les denegó la salida del país por trámites burocráticos. Desde el Departamento de Estado estadounidense aseguraron que no se cobrará por los vuelos de evacuación. Entre tanto, los medios indican, citando a uno de los refugiados, que los funcionarios les pedían a los ciudadanos norteamericanos hasta $2,000 por subir a bordo, mientras que el monto para los extranjeros es aún mayor. Ante esta situación cada vez más tensa, aumentan las críticas contra la administración de Joe Biden por no hacer lo suficiente para asistir a los que huyen de Afganistán. En este sentido, un estudio reciente realizado en Estados Unidos reveló que el presupuesto asignado por el Pentágono para la guerra afgana en el 2020, en total unos $19,000 millones, podría cubrir el costo inicial para reubicar a más de 1 millón de refugiados. Nuestra corresponsal Elena Villar nos trae más detalles. Si hay algo en lo que están insistiendo las autoridades estadounidenses estos días tras la toma talibán de Afganistán es en que su prioridad número 1 es evacuar a quien lo necesite del país, no solo a ciudadanos estadounidenses o personal diplomático, sino también a los afganos que les ayudaron durante estos 20 años de presencia en el terreno. Durante ese tiempo se calcula que unos 300.000 han estado de alguna manera afiliados a la misión estadounidense. Sin embargo, solo una minoría califica para ser protegido como refugiado en este país. En este sentido, y pese a las intenciones expresadas por el gobierno, no existe una cifra exacta sobre cuántos finalmente van a poder rehacer sus vidas en Estados Unidos. Simplemente se habla de miles o de decenas de miles. Hay que tener en cuenta que para poder calificar a una visa especial, los solicitantes deben demostrar que han estado empleados durante al menos 2 años por el gobierno estadounidense o una entidad asociada, además de demostrar que como consecuencia de ello están en peligro. Esto, que podría parecer un trámite fácil y rápido, no lo es. Según expertos y organizaciones
organizaciones, hay personas que llevan esperando hasta 10 años, aunque según el Congreso el plazo debería ser de 9 meses. El principal problema: se exige una cantidad extraordinaria de documentación para un proceso de hasta 14 pasos. La agencia de UCIS es notoria por su tardanza, ineficiencia y falta de solvencia. Actualmente, de hecho, hay una demanda frente a una corte del circuito del Distrito de Columbia alegando el retraso irrazonable de estas aplicaciones para visas especiales para inmigrantes afganos. La Corte ha requerido que la agencia de UCIS se reporte cada trimestre, reporte el progreso de estas aplicaciones, pero lamentablemente el proceso sí es demasiado largo, íntrico y cansado. Organizaciones y activistas piden que se aumente la cuota de personas que puedan acceder a visados especiales y a la categoría de refugiados. De hecho, frente al egoísmo o las reticencias a la hora de acoger, ponen sobre la mesa la generosidad de Estados Unidos a la hora de gastar en la guerra en ese país. Un análisis del Instituto de Estudios Políticos ha calculado que los aproximadamente 19.000 millones de dólares que el Pentágono presupuestó para financiar la ocupación de Afganistán solo en 2020 podrían cubrir los costes iniciales de reasentamiento de hasta 1,2 millones de refugiados afganos. Cabe destacar además que los países que mayor esfuerzo están haciendo en este sentido no son naciones ricas. Los principales países receptores son Irán y Pakistán, que en total acogen a más de 2 millones de refugiados afganos. Muchos de ellos han estado durante muchos años en estos países. Estos dos países han estado recibiendo refugiados afganos durante los últimos 40 años. Son países que han mantenido abiertas sus fronteras y dado seguridad y protección y ayuda a estas personas. Pero estos países necesitan apoyo, lo necesitan en este momento, y si vemos movimientos de refugiados hacia ellos en el futuro, obviamente se necesitará más ayuda por parte de la comunidad internacional. Finalmente, cabe recordar que según ACNUR, el 80% de los que actualmente intentan huir de Afganistán son mujeres y niños. Incluso dentro del país se estima hasta en 3 millones el número de desplazados internos. En varios países occidentales estallaron escándalos debido a la falta de esfuerzos por parte de altos funcionarios para encarar la crisis en Afganistán. El hecho de que varios representantes gubernamentales estén vacacionando en medio de las evacuaciones ocasionó la irritación de varios sectores políticos y de la sociedad. Diversos sectores políticos en el Reino Unido han pedido la dimisión del canciller Dominic Raab, ya que en el momento más agudo del ascenso de los talibanes se encontraba de vacaciones en Grecia. Los medios revelaron que otros funcionarios clave en la evacuación de Afganistán también siguen de vacaciones. Se trata de los subsecretarios del Ministerio de Exteriores, de Defensa y del Interior. El presidente de España, Pedro Sánchez, también fue blanco de críticas. El Partido Popular lanzó una campaña en las redes sociales con la etiqueta ¿Dónde está Sánchez?, para reprochar su ausencia en los momentos más drásticos. Además, le instó a comparecer ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la evacuación de españoles y colaboradores en Afganistán. Y por supuesto, Joe Biden se convirtió en objeto de burlas por parte del Partido Republicano luego de que el presidente estadounidense interrumpiera sus vacaciones en Camp David para hablar sobre el caos en el país de Medio Oriente. Algo que provocó desconcierto fue su inminente retorno al descanso. Mientras tanto, otra arista del fracaso de Occidente en Afganistán se refleja en el aumento de la producción de drogas en el país. Eso sí, tras llegar al poder, los talibanes ya prometieron acabar con el narcotráfico, pero sus declaraciones parecen poco convincentes, teniendo en cuenta que las drogas constituyen la mayor fuente de ingresos de este grupo armado. Así que vamos a analizar con nuestra compañera María Starostina cuáles fueron estas promesas de los talibanes en Afganistán. ¿Qué tal, María? Hola Carla, hola a todos. Pues así es, desde que llegaran al poder los talibanes han hecho tantas promesas fantásticas que yo no me lo puedo creer, pero la pregunta es si lo creen los líderes mundiales, a quienes evidentemente se destinan estas declaraciones tan optimistas. Por ejemplo, desde el movimiento radical aseguran que no habrá ni producción ni tráfico de drogas. Suena como un cuento de hadas, ¿cierto? Porque todo el mundo sabe
sabe que los talibanes viven de la producción de opio y heroína y es su mayor fuente de ingresos para este grupo radical. Se estima que las sumas rondan alrededor de 1.600 millones de dólares anuales, según algunas informaciones que se han filtrado. Y aquí viene un dato que ensombrece la misión estadounidense en este país, porque durante los últimos 20 años ha aumentado decenas de veces el cultivo de opio en esta nación. Aquí pueden ver estas cifras concretas que demuestran este crecimiento gigantesco, tanto de los cultivos como de la propia droga. Y esto a pesar de los millones que ha gastado Estados Unidos para la lucha antidroga. Efectivamente, Estados Unidos destinó más de 8.000 millones de dólares para luchar contra la producción de opio en este país. Incluso erradicaban los cultivos de amapola, también bombardeaban los laboratorios clandestinos, pero parece que todo esto no sirvió de nada, ¿no? Porque según el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, en lugar de luchar contra el narcotráfico, Estados Unidos realizó en Afganistán un proyecto para crear un laboratorio de drogas a escala global, mientras que en Estados Unidos también reconocen el fracaso en este ámbito. Esta fue la declaración del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán, y se trata de fracaso en la lucha antidrogas no solo en este frente. Aquí podemos ver toda una lista de las naciones latinoamericanas en las que, como sabemos, siguen sufriendo de la guerra entre narcocárteles frente a la impotencia de las autoridades contra el crimen organizado, y todo esto a pesar de los esfuerzos que se realizan en conjunto con Washington. Sin duda vemos que en varios países estas estrategias de Estados Unidos contra las drogas no tienen efecto. Muchas gracias, María. Y ante el actual panorama en Afganistán, el periodista y analista militar Gustavo Morales opina que el dinero que gastó Occidente durante su misión en el país asiático, incluida la lucha contra el narcotráfico, no ha servido para nada y solo ha fomentado la corrupción en el país. El problema que se puede plantear aquí es básico, y lo más básico de todo es convencer a los campesinos de que planten otra cosa. Cuando están obteniendo cerca de $90 por kilo de opio en bruto, a convencerles de que planten algodón y que se lleven $2 por kilo de algodón. Esta es la primera parte. La segunda parte es que un porcentaje de esos cultivos de opio va a las madrasas y a las mezquitas ocupadas por el talibán como impuesto. La tercera parte es el transporte de muchas de estas sustancias hasta la frontera iraní y luego su paso a través de grupos baluchíes que los llevan hasta Occidente. Es muy difícil combatir esto, fundamentalmente porque es el primer ingreso y casi el único que tiene en estos momentos el país afgano. Todo el dinero que ha invertido Occidente, tanto la Unión Europea como Estados Unidos, Canadá, etcétera, es un dinero que se ha quemado. Es un dinero que no ha servido absolutamente para nada, sino para crear nuevas fortunas dentro de los políticos corruptos afganos y para proteger a una ínfima clase media que vive en Kabul y que tiene costumbres occidentales, que es la que ahora se agolpa en el aeropuerto para buscar una salida, porque la base del talibán es fundamentalmente las tribus que viven en el campo, las tribus que viven sobre el terreno, que es lo que es realmente Afganistán en estos momentos. Los líderes de Rusia y Alemania, Vladimir Putin y Angela Merkel, se reúnen en Moscú para discutir temas de interés bilateral e internacional. Se abordará la situación en Afganistán y la pronta apertura del gasoducto Nord Stream 2. El encuentro se produce además en vísperas del anunciado retiro de la política de la canciller federal germana. Nuestro corresponsal Boris Kuznetsov tiene más información. ¿Qué tal, Boris? Cuéntanos lo último de esta reunión.
Hola Carla, entonces podemos destacar que sí que ha empezado esta reunión. Esta visita es la 20ª visita de Angela Merkel a Rusia, pero también es la última visita, como dicen muchos, en estatus de la líder de Alemania, tomando en cuenta que muy pronto dejará de encabezar el partido gobernante en Alemania. Sí, los expertos también subrayan que de cierta forma sería la despedida de Angela Merkel de Vladimir Putin después de muchos años de la colaboración en la arena internacional. Así, Angela Merkel ha empezado su visita con la ofrenda floral a la tumba del soldado desconocido cerca de los muros del Kremlin. Después ha procedido directamente a la sala de Kremlin para reunirse con Vladimir Putin. Y pues ambos líderes han expresado que esperan mucho de estas negociaciones. Vladimir Putin ha subrayado que Alemania es uno de los principales socios de Rusia, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, mientras que Angela Merkel también ha matizado que hay muchas discordias, pero ellos tienen muchas cosas que discutir. Vamos a escuchar. Quisiera señalar que Alemania sigue siendo uno de los principales socios para nosotros, tanto en Europa como en el mundo en su conjunto. Incluso gracias a sus esfuerzos durante los últimos 16 años en calidad de canciller federal. A pesar de que tenemos discrepancias en las opiniones, creo que es bueno que llevemos a cabo una conversación y tenemos la intención de mantener el contacto y el diálogo entre nosotros. Como he dicho, hay de qué hablar, las relaciones bilaterales, muchos temas de la agenda internacional. Si hablamos sobre los temas en concreto, podemos destacar el tema de la seguridad internacional, en particular la situación en Afganistán después de la llegada al poder de los talibanes. Asimismo, también uno de los temas clave es la situación con el gasoducto ruso Nord Stream 2, que pasa por el fondo del mar Báltico, pero la gran parte de la infraestructura de la tubería se encuentra precisamente en el territorio de Alemania. Esto es muy relevante, tomando en cuenta que recientemente en Europa los precios de gas natural han batido todos récords. Así también podemos decir que muchos expertos ahora dicen que precisamente la entrada en pleno funcionamiento del gasoducto ruso Nord Stream 2 podría aliviar la situación con los precios para gas en Europa. Y también uno de los temas que, como se espera, van a discutir aquí en Moscú los líderes es el tema de Ucrania, tanto el tránsito del gas ruso por el territorio ucraniano como también en general la situación de la seguridad. De todas maneras, todos los detalles los van a anunciar los líderes en la rueda de prensa, van a compartir con los periodistas la conclusión, su también visión de la situación global. Muchas gracias, Boris, por tu reporte. El periodista y analista político Eliezer Jiménez Julio ve esta reunión como un hito positivo para un diálogo más amplio entre Rusia y Occidente. Merkel siempre se ha mostrado dispuesta a dialogar con Putin y recordemos que junto con Macron, el presidente francés, fueron los únicos líderes de la Unión Europea que han defendido la idea de realizar una cumbre con el presidente Putin para abordar temas álgidos, lo cual no se ha dado debido a la negativa del resto de presidentes y líderes de la Unión Europea. Por ello hay que ver positivamente este encuentro, que no es solamente Rusia y Alemania, sino Rusia y Occidente, teniendo en cuenta el liderazgo que ha tenido y tiene y deja en este momento Merkel, que se va dejando una economía fuerte, una Alemania que necesita también estar abierta y fuera del contexto de la órbita geopolítica de los Estados Unidos y tener una independencia propia. Un destructor y un remolcador rusos se han anclado cerca de las costas de Argelia, luego de que España haya rechazado su entrada en el puerto de la ciudad de Ceuta, según adelantan los medios. A pesar de que el Ministerio de Defensa español había aprobado su entrada, el Ministerio de Exteriores ha decidido denegar la petición. Precisan que el rechazo se ha dado por no haber recibido información del futuro destino de las embarcaciones de la Armada rusa. No obstante, según señala el periódico El País, esta acción viene motivada por razones políticas, ya que el año próximo Madrid acogerá la cumbre de la OTAN. Hasta el 2016, Ceuta era un puerto de escala frecuente de la flota rusa. Sin embargo, luego de esa fecha han ocurrido varios incidentes. Por ejemplo, en el 2017 se le negó la entrada al grupo de buques rusos que se dirigía a Siria para participar en el operativo antiterrorista en el país.
También en Ceuta, el gobierno local ha decidido detener la repatriación de los migrantes menores marroquíes. Esta normativa seguirá en vigor hasta que la justicia se pronuncie sobre la legalidad del proceso. No obstante, las autoridades continúan defendiendo las devoluciones en base a un acuerdo con Marruecos. Este punto de vista también es compartido por el ministro de Exteriores, quien sostiene que no es necesario revisar el pacto bilateral sobre las repatriaciones. Declara que el acuerdo está en vigor y se ha aplicado durante muchos años de acuerdo con la ley. Al mismo tiempo, el funcionario ha expresado que confía que los niños recibirán el trato adecuado en su país de origen. La polémica surgió después de que varias ONGs denunciaron que las deportaciones de menores infringían sus derechos y lograron suspenderlas de manera temporal. Además, esta semana la Audiencia Nacional rechazó la suspensión de las devoluciones de menores marroquíes. Sin embargo, responsabilizó a la justicia regional de determinar si se violaban sus derechos. En mayo de ese año, miles de indocumentados entraron en la ciudad española de Ceuta luego de que Marruecos abriera la frontera. En España, la familia de José Couso, el periodista asesinado por el ejército estadounidense en Irak en el 2003, rechaza la intervención del gobierno británico en la investigación de su muerte. El caso se lleva a cabo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, donde los familiares del periodista pretenden reabrir el caso tras agotar las vías legales en España. Según medios, Londres está interesado en presentar observaciones sobre las condiciones que debe cumplir un Estado para garantizar derechos y libertades fuera de su territorio. Además, alega que la decisión judicial en Estrasburgo podría tener implicaciones para su seguridad nacional. Sobre el tema hemos conversado con el hermano del periodista asesinado, David Couso, quien considera que interviniendo en el caso, el gobierno británico busca encubrir su papel en los crímenes cometidos durante el genocidio en Ruanda. Todavía estamos un poco tratando de entender qué pinta aquí el gobierno británico en la causa Couso. Pero si hacemos un ejercicio de memoria y recordamos el genocidio de Ruanda, donde, bueno, aparte de entre 800.000 y 1 millón de víctimas que se produjo en este genocidio, que tardó bastante en reconocer la comunidad internacional y el papel del Comité de Seguridad fue bastante deplorable. También hubo 9 misioneros españoles que murieron asesinados y se inició una investigación en la Audiencia Nacional, pero vimos como lo mismo que la causa Couso se ha tenido que archivar, pero vimos cómo funcionaba el papel del gobierno británico, ya que un general ruandés, cuando estaba a punto de caer la jurisdicción en materia de jurisdicción universal española, le permitía a estos militares acusados de genocidio moverse pues, más tranquilamente o más libremente por el mundo. Cuando aterriza en el aeropuerto de Heathrow, en 2015 saltan las alarmas porque hay una orden de búsqueda y captura emitida desde la Audiencia Nacional y bueno, vemos cómo funciona el gobierno británico porque le permite la salida, pese a que está en búsqueda y captura, a este general acusado de ser un genocida y un criminal de guerra, y empezamos a entender o a vislumbrar un poco las intenciones del gobierno británico. En la Ciudad de México, las autoridades reportan la reactivación del sector turístico, indicando un incremento en el número de ocupación de alojamientos. Los datos también son prometedores en otras regiones del país. Mientras busca atraer a más visitantes, el gobierno nacional también intenta garantizar la seguridad sanitaria en tiempos de pandemia. Paola Guzmán nos cuenta más. El turismo en México repunta para este verano después de un 2020 de desplome. De acuerdo a datos oficiales, los turistas extranjeros gastaron en este país más de 1.900 millones de dólares en junio. Esto significa un incremento muy significativo si lo comparamos a lo registrado el año pasado, donde se reportaron unos 238 millones de dólares para el mismo mes, e incluso se superan ahora las cifras de 2019, mucho antes de que se hablara del coronavirus. Asimismo, en junio de 2021 ingresaron cerca de 4.9 millones de visitantes, de los cuales el 63.9% son extranjeros y quienes se gastaron en promedio unos $405 por persona.
y una de las ciudades que más se visitan en esta temporada es la capital mexicana. Aunque el turismo es mayormente local, cada vez llegan más viajeros internacionales. En estos 2 meses de verano, julio y agosto, tenemos la expectativa de recibir 1,5 millones de turistas, 1,100,000 nacionales y 400,000 extranjeros. Además, hay que contar que han estado llegando extranjeros también a través de las plataformas de alojamiento como Airbnb y HomeAway, que ellas han tenido un gran éxito y probablemente tengamos unos 150,000 o 200,000 turistas más en la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México ha emprendido el plan Reactivar sin arriesgar y han realizado protocolos sanitarios para garantizar la salud de los viajeros, lo que les otorgó el sello Safe Travels. El secretario McKinley también aseguró que el turismo en tiempos de pandemia es importante para la capital mexicana, por lo que se firmó un acuerdo con el alcalde de Medellín en Colombia para colaborar e impulsar el turismo en ambos lugares. Es un convenio entre los gobiernos porque van a poner cada uno a disposición su mobiliario urbano para hacer esta campaña de publicidad, pero está respaldado por las líneas aéreas que vuelan de un destino a otro. Entonces se combina la conectividad con la publicidad. Este tipo de programas buscan atender la crisis que se vivió en el turismo mexicano debido a la pandemia, pues este sector representa casi el 9% del Producto Interno Bruto y genera más de 4.5 millones de empleos directos. Y aunque las cifras presentadas para este verano son alentadoras, aún falta para poder llegar a lo registrado antes del coronavirus. Seguimos con más noticias en nuestro formato en breve. En Colombia, ex jefes paramilitares revelaron que el ejército les daba listas para asesinar a estudiantes de la Universidad de Nariño entre los años 2000 y 2004. Ante la Comisión de la Verdad, de los excomandantes del extinto Frente Brigadas Campesinas y de las Autodefensas Unidas de Colombia pidieron perdón por los hechos y señalaron que no tenían información sobre la relación de los estudiantes con grupos ilegales. Se trata del asesinato de 4 jóvenes. Sus familiares siguen exigiendo la verdad ante la falta de claridad en los hechos. Un equipo forense de la Cruz Roja exhumó los restos de 5 soldados argentinos que perdieron la vida en la Guerra de las Malvinas. Los restos de los militares fueron hallados en una tumba colectiva y llegarán a la ciudad de Córdoba, donde se analizarán en un laboratorio genético. Se trata de la segunda etapa del Plan Proyecto Humanitario para la identificación de restos de los caídos en el conflicto bélico con el Reino Unido. Durante la primera fase lograron identificar a más de 100 combatientes argentinos. Y estas son las imágenes de los devastadores incendios forestales en Bolivia. Las brigadas de bomberos voluntarios siguen combatiendo para frenar el desastre que ya afecta a miles de hectáreas de bosque. El epicentro del fuego se ubica en la región de Chiquitanía, una de las varias provincias donde los siniestros se han vuelto una norma, sobre todo entre julio y septiembre, fundamentalmente como resultado del cambio climático y la ampliación de la frontera agrícola. Tenemos más noticias más adelante, hasta mientras seguimos conectados a través de redes, en Telegram como RT en español. Síganos ahí que ya volvemos con titulares. El otoño dorado es un excelentísimo tiempo para salir a caminar. Y yo la verdad es que decidí hacerlo y de pasada hacerles una excursión y mostrarles los palacios de Moscú. ¡Vámonos! Amigos, estamos en Kolomenskaya, uno de mis parques favoritos de Moscú. Sí, la historia de Tsaritsino es todo una paradoja. Un lugar tan grande, tan hermoso, tan costoso que al final a nadie le gustó y que nunca fue habitado por sus dueños reales. Estamos en el lugar que en su momento fue la finca de moda en Moscú. Este lugar en una de sus recepciones podía